Todas y a todos, encantadísima de estar aquí. Es la primera vez que vengo a un congreso de este calibre, que creo que es muy importante. Bueno, os voy a decir mi nombre porque si no, no sabréis. Soy Inmaculada Ruiz, soy la presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España y claro, nos dedicamos a los mayores. Entonces creo que lo que se va a tratar hoy, el temario, va a ser muy interesante y yo creo que me voy a ir sobrecargada de cosas que me vais a decir y que puedo hacer luego y que puedo trabajar. La disfagia yo creo que es muy poco conocida, la expresión o la palabra o la lengua dicha propia de disfagia. Nosotros siempre hablamos de me he atragantado, me he quedado, ¿no? Me he excluido, pero sí que es importante porque yo creo que en los mayores es sobre todo más importante todavía. Los mayores no deglutimos, perdona que exprese eso, porque tengo un médico delante que me está mirando y se está riendo. A veces no tragamos bien, nos atascamos, como decimos vulgarmente, ¿no? Entonces sí que es verdad, sobre todo la gente mayor. Necesitamos hoy de vuestra ayuda, de vuestras palabras, de vuestros consejos, que nos deis consejos, que nos digáis cómo hacerlo, para trasladarlo a todos los mayores, porque creo que ellos lo necesitan, lo van a acoger con mucha alegría, por saber por qué se atragantan de esa manera. ¿Por qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué tengo en la garganta? ¿Es que tendré algo malo? Muchas veces pensamos, ¿tengo algo malo? ¿Por qué me atraganto de esta forma? Y es que es así, incluso cuando estamos hablando simplemente comiendo, pero estamos hablando y nos entra un atragante, un atasco fenomenal que no podemos, empezamos a toser, nos ahogamos. Bueno, esto es terrible. Bueno, ya sin más dilación, y la verdad es que yo tenía aquí algo para leer, pero creo que lo mejor va a ser que vosotros presentéis y que habléis y disertéis mejor. Yo voy a presentar a nuestra moderadora, que es quien va a llevar, Romina, va a llevar este programa. Os voy a presentar, voy a decir vuestros nombres también, porque sé que vais a estar ahí. Y ya todos a escuchar y a apuntar y a tratar de tomar nota y de hacerlo luego lo mejor posible, de trasladarlo a la gente, a la gente que nos necesita y la gente que de verdad va a estar muy interesada. Romina es responsable del área de nutrición y desarrollo, Campofrío Healthcare, y sobre todo en el mundo de la industria ha podido trabajar en Puleva, Ebro, Puleva, y desde hace 6 años trabaja en Campofrío, donde actualmente es la responsable del área de nutrición y desarrollo de Healthcare, Campofrío, labor que le apasiona y que le hace crecer profesionalmente cada día. Ha participado en publicaciones de materiales didácticos sobre la importancia de una buena alimentación, trastornos de la conducta alimentaria y materiales para la prevención de los trastornos. Esto es tremendo, ¿eh? Menudo historial, menudo currículum. Así como con la participación en materiales para la divulgación y alimentación en cultura, ¿vale? Y luego tenemos, por supuesto, que presentar a don Pere Clavé, médico, que me ha encantado conocerle. Yo es que ya casi me lo sé, porque hemos estado hablando ahí muchísimo rato y casi como si hubiéramos estado toda la vida tratando. Y es responsable, ¿cómo diría? Director de Investigación y Desarrollo Académico del Consorcio Sanatori del Maresme. ¿Lo digo bien? Bueno, Sanitari, Edith Sanitari. Bueno, vale, me sale bien. La doctora Roser Marí, dietista nutricionista, presidenta del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Cataluña. ¿Es así? Pues nada, y dado ya simplemente esto, porque yo sé que Romina va a introducir más, hoy va a hablar más de vosotros, doy paso a vuestras disertaciones. Nada. Muchas gracias, Inma. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Fundación Edativida que nos haya permitido hacer una mesa redonda sobre disfagia, a nuestros ponentes, sobre todo a la presidenta que nos ha hecho esta introducción, yo creo, tan cálida del tema que vamos a desarrollar esta tarde, al doctor Pere Clavé, a Roser Martí y a todos los que estáis en esta mesa redonda que esperamos
de que sea de vuestro interés y sobre todo que abra, ¿no?, este mundo de la disfagia que, como muy bien ha comentado Inma, tiene pues, bueno, mucho recorrido todavía que por hacer. Permitirme una pequeña introducción como responsable de lo que es, ¿no?, de Healthcare Campo Frío, de que nosotros el tema que hayamos escogido, la disfagia, es un poquito a raíz de la labor comercial que vamos haciendo. Sabéis que nosotros tenemos toda una parte para ayudar a lo que sería la alimentación de forma segura y nutricional en estas personas. Nos hemos ido encontrando una necesidad de formación, ¿vale? Entonces, es aquí donde cogemos este testimonio de esta responsabilidad social de no solamente ayudar en la parte comercial, sino en hacer actos como los que estamos haciendo hoy, pues de ayudar, de dar a conocer, porque existen muchos pacientes todavía por diagnosticar, más de 2 millones. Muchas de las personas, tenemos que ser también acompañantes de entidades, organizaciones. Hoy creo que, ¿no?, hemos conseguido ir de la mano de una asociación más y poder ayudaros, y es también una aportación que queremos hacer desde el departamento, pues que nos veáis también como personas que en la medida de lo posible vamos a intentar ayudaros en todo lo que es la formación y la información de lo que es la disfagia. Yo hace 2 semanas tuve el placer de poder estar en unas jornadas también en las que estaba de ponente el doctor Pere Clavé, y hubo una frase que me impactó, y es: si saliéramos a la calle y preguntáramos qué es la diabetes, más o menos todo el mundo sabría, mejor o peor, qué es la diabetes, ¿no? Incluso me atrevería a decir que aquí en la sala todos sabríamos lo que es la diabetes. En cambio, preguntamos qué es la disfagia y lo difícil sería que alguien nos supiera contestar. Yo esta frase de verdad que me la anoté, porque es la realidad de hoy en día. Y tenemos que de las personas que más sufren disfagia son nuestros mayores. Vienen en hospitales, en residencias que no están diagnosticados, y también en nuestros hogares. Entonces yo creo que tenemos que ser, pues bueno, activos en poder hablar de este trastorno que nos priva de un acto que a todos nos gusta en mayor o menor medida, que es el comer. Somos latinos, somos dieta mediterránea y disfrutamos con la comida y todo lo celebramos comiendo. Entonces, estas personas tenemos que ser capaces de darles el tratamiento adecuado en lo que sería alimentación, en texturas, en viscosidades, pero no dejarles que haya ese deterioro de desnutrición, deshidratación y sobre todo causas peores como es este atragantamiento, este sufrimiento a la hora de comer. Entonces yo creo que he hecho este preámbulo de lo que será la disfagia. Vamos a empezar por el doctor Pere Clavé, que nos va... El doctor Pere Clavé, yo siempre le digo que es una eminencia mundial y que tenemos el placer de que está aquí con nosotros. Me dicen que sí, Pere, que eres una eminencia mundial. La verdad que sí, pones la palabra disfagia. Entonces, él nos puede hablar del mundo de la disfagia, de muchísimas cosas, pero nos centraremos más en el tema que nos compete hoy, en el tema de la seguridad, ¿vale? Entonces, como ya ha hecho la presentación el Inma, ya directamente, si te parece... Inma, si te pones ahí, oirás mejor mi presentación y verás mi vídeo. Sí. Y lo mismo, Romina, aquí. Perfecto. Así la verás, exacto. Bueno, yo un poco voy a cambiar un poquito la filosofía de mi presentación por 3 cosas, Inma. La primera es porque esta presentación, mi objetivo hoy va a ser triple. El primero es explicaros a ti y a Marta, intentaré ser lo más claro posible, qué es la disfagia y cuáles son las complicaciones. Y por tanto, el primer mensaje irá dirigido al colectivo que tú representas, porque ya verás cómo la prevalencia de pacientes con disfagia en ese colectivo es muy alta. Mi segundo mensaje va a ser para la industria. Y en ese segundo mensaje voy a incluir un nuevo concepto de seguridad alimentaria que no se basa en los microbios de siempre. Es decir,
debemos poder dar de comer a nuestros mayores de forma segura, incluyendo que seguro significa que no se atraganten y que no aspiren. Y en tercer lugar, quiero enviaros un mensaje de lo importante que es el tema del que vamos a hablar hoy. Mirad, la mitad de los que estamos aquí, cuando tengamos 75 años, tendremos disfagia. No sé si esta mitad o aquella mitad, pero os prometo que la estadística siempre se cumple, ¿eh? Por tanto, os voy a hablar, como decía Romina, de un tema tan prevalente como la diabetes, que la gente no conoce, y no solo no conoce la enfermedad, sino que no conoce el remedio. Mucha gente sabe lo que la gente puede comer o no comer por la diabetes, pero no saben lo que la gente puede comer o beber de forma segura para la disfagia. Yo soy este señor de la foto, soy un cirujano digestivo que hace 25 años chocó con una paciente que hizo que dedicara mi vida al estudio de las personas que tienen alteraciones de la deglución. Soy el director de investigación del Hospital de Mataró y soy el presidente fundador de la Sociedad Europea para los Trastornos de la Deglución. Y esta es toda la lista de las compañías con las que he trabajado para desarrollar mejores productos para nuestros pacientes con disfagia orofaringea. Y este es el hospital donde trabajo, que está en Mataró, que es una ciudad que está en el Maresme, que es como la California de Cataluña, que está aproximadamente 25 kilómetros al norte de Barcelona y está frente al mar. Las vistas desde mi hospital, que es relativamente nuevo, son espectaculares, vemos al mar, y donde tengo la suerte que un consorcio nacional de investigación, que se llama CIBER, pues me ha montado un laboratorio en el que trabajan 25 personas dedicadas a diagnosticar y a buscar soluciones para los pacientes con disfagia orofaringea. ¿Qué os voy a contar hoy? Pues os voy a contar, en primer lugar, un bloque, digamos, para explicaros la enfermedad. Os hablaré de qué es, de cómo afecta a los mayores, de cuál es su definición, de en quién aparece, cuáles son los factores de riesgo. Os hablaré también del derecho a ser diagnosticado y de herramientas para cribar a todos los pacientes que tenemos en los hospitales y cómo los médicos diagnosticamos a estos pacientes. Y también os hablaré un poco de la cara oscura de la disfagia y de las complicaciones que ocasiona. También os hablaré de cómo podemos tratar esta terrible enfermedad. Os hablaré de cómo disponemos de forma financiada de espesantes para conseguir hidratar a los pacientes con alteraciones de la deglución. Cómo la industria nos puede ayudar a buscar alimentos seguros para pacientes con disfagia. Básicamente, dietas de textura modificada, y os hablaré de una filosofía de la triple adaptación de la dieta mediterránea para prevenir la malnutrición y la sarcopenia en estos pacientes. Y también os hablaré de cómo, combinando estas estrategias con mejor salud bucodental, evitamos muchas de las complicaciones de la disfagia, la más grave de las cuales es la neumonía aspirativa. Y finalmente os hablaré de un programa que estamos lanzando, piloto. Primero os hablaré de la situación actual en Cataluña, una encuesta en 40 hospitales, de la futura encuesta que haremos en toda España y de un programa innovador del Sistema Público Catalán de Salud, en el cual vamos a instalar en 5 hospitales una metodología para no dejar a ningún paciente sin el diagnóstico y sin el tratamiento de la disfagia. Y finalmente os hablaremos de la formación de los profesionales, pero también de los cuidadores, y os he traído el testimonio de 2 pacientes que os hablarán de su experiencia con la disfagia y finalmente haremos unas conclusiones. Permitidme que os ponga un vídeo hecho con una fundación que se llama Furega, en la que os explica muy claramente qué es la disfagia. Está en castellano, lo vamos a entender todos. ¿Qué es la disfagia? Es una enfermedad que consiste en la dificultad o incapacidad para tragar. Es muy poco conocida, está infradiagnosticada e infratratada. Se asocia a graves complicaciones como infecciones respiratorias y neumonía aspirativa, malnutrición y deshidratación, reducción en la calidad de vida del paciente y sus familiares y a una elevada mortalidad. Actualmente la disfagia puede tratarse con medidas sencillas compensatorias o con nuevas estrategias de neurorehabilitación, consiguiendo así una mejor adaptación a la vida diaria. Cuando ingerimos alimentos los masticamos y con la ayuda de la saliva y la lengua los convertimos en un bolo alimenticio. Los músculos de la lengua y el paladar propulsan el bolo hacia la parte posterior de la garganta.
La epiglotis desciende para tapar el conducto respiratorio y los músculos de la garganta presionan el bolo hacia el esófago, y de ahí va al estómago. Según el lugar donde se produce, la disfagia puede ser orofaringia. La dificultad de tragar se produce en la boca o en la garganta, que es la más frecuente, o esofágica. El bolo se estanca en el esófago. En este vídeo trataremos exclusivamente la disfagia orofaringia. La dificultad para tragar puede aparecer con la ingesta de líquidos, de sólidos o en ambos casos. El tratamiento se tendrá que adecuar a cada caso. ¿Por qué se produce la disfagia? Los músculos de la boca y de la garganta encargados de la deglución no pueden hacer su trabajo adecuadamente. Puede haber causas físicas, como lesiones, tumores o el simple envejecimiento, aunque en muchos casos se produce cuando el cerebro no da correctamente la orden de tragar por razones neurológicas o neurodegenerativas. Puede ser que los músculos de la lengua no tengan fuerza para propulsar el bolo, o que la epiglotis no se cierre completamente o se cierre muy tarde y parte del bolo vaya a parar a los pulmones, produciéndose así una aspiración, es decir, el líquido o sólido va por equivocación a la vía respiratoria. La aspiración puede provocar una infección pulmonar, neumonía y esta, frecuentemente, la muerte. Por otra parte, la propia dificultad de tragar o la falta de atractivo de los purés puede acabar con un problema grave de desnutrición. Y en todos los casos implica una mala calidad de vida y vivir apartados de la vida social. Los síntomas más habituales de la disfagia orofaringia son: antes de tragar, caída del alimento por la boca, dificultad para masticar y retener el alimento en la boca. Al tragar comida o al beber líquidos, la tos, el carraspeo o el cambio de voz, o atragantarse frecuentemente. Después de tragar, sensación de restos de comida o bebidas en la boca o garganta. La prevalencia de la disfagia orofaringia es muy alta en determinados colectivos. La padece 1 de cada 4 mayores de 70 años que viven en su casa, el 60% de los ancianos en residencias, casi el 50% de los afectados por un ictus, la mayoría de los pacientes con enfermedades neurológicas o con tumores de garganta. Existen varias técnicas de diagnóstico que permiten confirmar si existe disfagia orofaringia y determinar el grado de severidad, tanto a líquidos como a sólidos. Algunas con muy poco coste que pueden realizarse a pie de cama. Otras más sofisticadas para ver cómo funciona el cerebro o la faringe. Para curar la disfagia o para reducir sus graves consecuencias se han desarrollado diferentes tratamientos. Máquinas estimuladoras de músculos y nervios periféricos. Estrategias de neurorehabilitación para estimular directamente las zonas del cerebro que controlan la deglución. Y actualmente se está avanzando mucho en desarrollar fármacos que hagan esa función de estimulación, basados en los efectos causados por la guindilla y otros picantes. Pero el tratamiento más frecuente y más fácil de aplicar para compensar la disfagia orofaringia es tan simple como adaptar la dieta del paciente. Con una adecuada viscosidad de los líquidos y una textura adecuada de los sólidos, se puede conseguir una deglución más segura y eficaz. Además, adecuando el aporte calórico-proteico de la dieta a la necesidad de cada paciente y presentando los platos de forma más atractiva, se llegan a reducir casos de malnutrición. En hospitales y residencias geriátricas, la implementación de la intervención mínima masiva puede reducir considerablemente las complicaciones y reingresos. Consiste en 3 puntos básicos: diagnosticar y evaluar, una alimentación adaptada, atractiva y enriquecida, y la higiene oral. Más consejos sobre alimentación y recetas en www.furega.com/disfagia. Inma, si quieres explicarle esto a vuestros afiliados, el vídeo está a vuestra disposición. Fácil de hacer, ¿de acuerdo? Bien, ya sabemos qué es la disfagia, pero tengo un mensaje para vosotros, que la disfagia es una enfermedad que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Y esto provoca 2 efectos. El primer efecto es que todos los pacientes tienen el derecho de tener un diagnóstico y un tratamiento apropiados, igual que el de la diabetes, igual que el de cualquier otra enfermedad. Y en segundo lugar, que todos los sanitarios estamos obligados, sanitarios
y sistemas sanitarios. Estamos obligados a dar a los pacientes que la sufren un diagnóstico y un tratamiento de acuerdo al estado de arte del conocimiento de esta enfermedad. También deciros que la disfagia ha sido reconocida como un síndrome geriátrico y que es tan prevalente como la diabetes. Fíjate, afecta a 16 millones de americanos, a 30 millones de europeos, antes Romina nos decía 2 millones de españoles y 8 millones de japoneses. Estamos hablando de números terroríficos. La disfagia se va a convertir en una pandemia, ahora te lo mostraré. Es un síndrome geriátrico porque está provocado por un montón de factores que vamos acumulando cuando nos hacemos mayores, el hacerse mayor, la fragilidad, la sarcopenia, el deterioro funcional, el de haber tenido un ictus, algunas medicinas que tomamos para la depresión, por ejemplo, o el tener un tumor, y provoca un cataclismo de complicaciones. Luego os lo mostraré con detalle, pero va asociado al hecho de hacerse mayor. 4 datos de prevalencia de Mataró, para que veas que esto es real y ocurre. Primero, en Mataró hemos hecho una entrevista y una prueba clínica a personas que viven en su casa que hemos localizado por el censo. Y hemos hecho la prueba a 250 personas y hemos encontrado un 6% de personas que aspiran y una prevalencia de disfagia del 27%. Si lo miramos en el departamento de psicogeriatría del hospital, allí donde tenemos los pacientes con Alzheimer más graves, prácticamente afecta al 85%. Y la mayoría, el 80%, tienen signos de alteraciones de la seguridad, que significa que se atragantan y aspiran. A verás como parte del alimento va a la vía respiratoria. Por tanto, esto ocurre en todos los sitios de España, en todas las residencias. Y estas son las complicaciones. Básicamente, deshidratación, malnutrición, esto provoca fragilidad, infecciones respiratorias, neumonía aspirativa, que es la complicación más grave, y la combinación fragilidad y neumonía aspirativa provoca básicamente mortalidad. Las personas con disfagia mueren por neumonía aspirativa y morirse de una neumonía aspirativa es la forma más frecuente de que una persona con un Alzheimer, por ejemplo, o con un Parkinson se muera. Por tanto, estamos hablando de una cosa muy grave y muy prevalente. ¿De acuerdo? Este serían el cataclismo de complicaciones que tiene la disfagia. ¿Cuál es la relación con la malnutrición? Pues mira, muy fácil. Hemos estudiado en este estudio 1.600 pacientes mayores de 80 años que ingresaron en el hospital de Mataró y vimos que el 47% tenían disfagia y en este 47% el 45% tenían también malnutrición. Por tanto, van muchas veces de la mano. También te diré más adelante que disfagia y deshidratación prácticamente también es sinónimo. Todos los disfágicos tienen deshidratación. Pero mi mensaje es que para un mayor es más grave que le digan que tiene disfagia que no que tenga un cáncer de colon. Esta es la supervivencia al año de un paciente dado de alta del Hospital de Mataró hace 10 años con el diagnóstico de disfagia y malnutrición. Peor pronóstico que un cáncer de colon. Por tanto, algo tenemos que hacer para corregir este resultado. Como te decía, también es muy frecuente que el paciente esté deshidratado. Este es otro estudio de nuestro hospital, malnutrición prácticamente el 50% de los disfágicos, sarcopenia el 30%, pero el mensaje es que todos están deshidratados. Por tanto, recordemos, 3 grandes complicaciones: deshidratación, malnutrición, aspiración y neumonía aspirativa. Y finalmente, ¿por qué se produce esta neumonía aspirativa? Pues se produce porque en la ecuación de la neumonía se juntan 3 elementos. El primer elemento, por desgracia, es la mala higiene oral que tienen nuestros mayores. Otra batalla. Y que cuando les preguntas por cuántas veces se limpian la boca al día, mienten. ¿Vale? Hay que mirar la boca. No les preguntes. Hay que enseñarles y hay que mirarlos. Pues si tú sumas la mala higiene oral con el hecho de tener disfagia y aspirar, con el ser un paciente vulnerable, estar malnutrido y inmunodeprimido, esto es la tempestad perfecta, la tormenta perfecta, y el paciente acaba con una neumonía aspirativa que muchas veces causa su mortalidad. Típicamente, la mortalidad de un paciente con neumonía aspirativa viene al hospital con una neumonía, hace una bajada funcional, nadie se da cuenta que aspira, que tiene disfagia, lo volvemos a enviar a la calle, hace una segunda neumonía, ya está más grave el paciente, pero todavía lo mandamos a una residencia hasta que se muere. Un amigo mío geriatra dice que hacen 4 rebotes.
y nadie se da cuenta que la causa de su infección respiratoria es que el paciente sigue aspirando. Y fijaros cómo el pronóstico de un paciente mayor con neumonía, si tiene disfagia, es mucho peor que si no la tiene. La mortalidad prácticamente es el doble, ¿eh? Por tanto, la disfagia importa en todos los pacientes que ingresamos en los hospitales con una neumonía, que son muchísimos, ¿eh? Y también es causa de múltiples reingresos hospitalarios. Estos son datos también del Hospital de Mataró, en el que vimos que los pacientes con disfagia reingresan más en el hospital por cualquier motivo, por neumonía o infección respiratoria. Y finalmente deciros que esto ya se sabía en muchos países, por ejemplo en Japón. Fíjate, este es un gráfico en Japón, la causa de mortalidad, la primera cáncer, el segundo enfermedades del corazón, la tercera el ictus y la cuarta, ¿sabes cuál es? La neumonía. Y los japoneses saben que la mayoría de estas son neumonias expirativas. Y también ocurre esto aquí. Este es un dato del Departamento de Salud catalán, donde podéis ver que las enfermedades respiratorias son también la cuarta causa de mortalidad de estos pacientes. Por tanto, esto también nos ocurre aquí. Y para acabar de convenceros, si con esto no habíamos convencido a los directores médicos, algunos datos para el gerente, para el que maneja el dinero. Deciros que la disfagia causa un dispendio de costos sanitarios, porque los pacientes con las complicaciones consumen muchos recursos. Este también es un estudio hecho en Mataró, en pacientes con disfagia post-ictus. Como podéis ver, gastan mucho más dinero durante la hospitalización que los que no tienen disfagia, también a los 3 meses y también al año de evolución. Y si lo hacemos por complicaciones, un paciente en Mataró con un ictus que no tiene disfagia cuesta al año 7.000 euros. Si el paciente tiene disfagia, el coste nos sube a 11.000. Si además tiene malnutrición, a 14.000. Si tiene además una neumonía, a 16.000. Pero si tiene neumonía y malnutrición, el coste triplica prácticamente el coste de un paciente que no tiene disfagia. Por tanto, impacta gravemente también en el asunto del health economics de los pacientes. ¿Cómo manejamos estos pacientes? Pues en 3 etapas. La primera es diagnosticarlo, y eso tiene, como os decía, 3 etapas. Primero un cribaje, después un diagnóstico clínico y después un diagnóstico instrumental. El problema es que no tenemos suficientes médicos ni enfermeras para cribar a la mitad de los pacientes que tienen disfagia y que sabemos que están ingresados en un hospital. Tenemos métodos que nos permiten preguntar, pero muchas veces las personas mayores ni siquiera saben que tienen disfagia, no nos lo explican bien. Por tanto, lo que hemos hecho es inventar un sistema que, analizando los datos de su historia clínica, nos permite predecir el riesgo que tienen neumonía y hacerlo justo en el momento del ingreso. Y hemos, de alguna manera, conseguido que el Departamento de Salud catalán nos financie un plan para implantar este sistema en 10 hospitales de toda Cataluña, con lo cual en el año 24, cada mañana, cribaremos a 2,5 millones de pacientes para ver si tienen disfagia. ¿Y sabes cuánto tiempo tardaremos en hacer eso? Menos de 1 minuto. En este momento cribamos el Hospital de Mataró, 450 pacientes cada mañana en 6 segundos. Y con eso mostramos en la estación de trabajo de las enfermeras una especie de semáforo para que sepan si su paciente tiene riesgo o no de tener disfagia y lo miren con un test clínico que se llama volumen-viscosidad. Este sería el algoritmo que estamos haciendo ahora en Mataró, que está sponsorizado por el Servei Català de Salut a través de una beca liderada por el Consorci de Salud Social y de Cataluña. Y como os decía, cada mañana cribamos 450 pacientes en 6 segundos. Este es el equipo que lo ha desarrollado, pero lo que nos permite es identificar a aquellos pacientes a los que debemos hacer un test clínico. Y aquí, este es un test que también inventamos en Mataró, que se llama test volumen-viscosidad, y verás para qué sirve. Abra la boca, cierre, trague. Esto es fácil. Este señor acaba de aspirar, ha ido al pulmón esto. Si le hacemos una prueba instrumental, esto es una endoscopia. Verás, esto no son las cuerdas vocales, pues verás lo que ocurre, cómo el alimento va hacia la vía respiratoria, ¿de acuerdo? Y esto es una videofluoroscopia, y aquí se ve cómo el paciente se acaba de inyectar pues la cuarta parte del bolo alimentario, aquí, pues esto es el pulmón, esto se va hacia el pulmón. Y esto ocurre con cada ciclo de glutorio, con lo cual este paciente va a acabar teniendo una videofluoroscopia.
También hemos hecho estudios de qué es lo que necesitan estos pacientes. No os aburriré, pero la mayoría requieren espesantes para no aspirar y el 93% requieren dietas de textura modificada a 2 niveles de textura que os explicaré. Y estos son los datos nutricionales muy malos de nuestros pacientes ingresados en hospitales. El 98% tienen riesgo nutricional, 32% sarcopenia y la mayoría están deshidratados. Este es un estudio que ha hecho Paula Viñas, que es una de nuestras dietistas, una colegiada tuya, estudiando para nuestros pacientes cuál es el grupo que debemos identificar precozmente y que debemos tratar. ¿Qué hacemos con ellos una vez los hemos identificado? Pues aplicamos una estrategia que empieza por la triple adaptación de la dieta mediterránea. Este es un estudio que hemos hecho con Alicia Costa, que es una de nuestras dietistas también, en las cuales la dieta se adapta para la textura, para lo que los pacientes pueden masticar o tragar, desde el punto de vista nutricional en función de cómo están malnutridos y desde el punto de vista organoléptico porque nos gusta que los pacientes coman dieta mediterránea. Y estas son las características de los alimentos que hemos seleccionado. Estos son para beber y estos para comer. Y estas son las indicaciones que damos a las compañías que dan catering a nuestro centro, como por ejemplo Arcasa. Artur Arqué es un hombre convencido de la importancia de la disfagia y que entró en el reto de fabricar bajo estos parámetros dietas para el Hospital de Mataró. Y aquí tenéis también el riesgo nutricional y lo que necesitan cada uno de estos pacientes. ¿Qué hacemos además? Verificar que esto funciona. Aquí tenéis un paciente que tiene una aspiración cuando toma líquido. Aquí la tienes. Pues si incrementamos la viscosidad, lo que hacemos es que desaparezca la aspiración. Por tanto, lo que no hacemos es curar al paciente, porque va a depender de tomarse siempre el líquido espesado. La función deglutoria no cambia, pero evitamos que el paciente tenga una aspiración. Y esto está financiado por el Sistema Nacional de Salud. Los espesantes los pagamos y no los paga el paciente, los pagamos como con los medicamentos. Cada paciente va a la farmacia del hospital a recoger su espesante. En España, por ejemplo, tenemos 3 tipos de espesantes, todos están financiados por el sistema público de salud porque sabemos que evitan muchas complicaciones. A lo mejor no se usan del todo bien y ahora os diré por qué. Porque hemos hecho estudios para averiguar qué nivel de viscosidad es el óptimo para evitar las aspiraciones en estos pacientes. Hemos estudiado pacientes en la edad de 80 años, es un estudio en 120 pacientes, y hemos hecho curvas dosis-respuesta en cuanto al efecto de la viscosidad en la seguridad de la deglución. ¿Y qué hemos visto? En primer lugar, que hay un rango terapéutico que podemos describir entre 100 y 800 milipascales por segundo. Estas son las unidades que usamos para medir cuán espeso es un líquido y que con solo 2 dosis somos capaces de dar una hidratación segura, dar de beber de forma segura a todos los pacientes. Esto es en cuanto al residuo. Y también hemos medido las características de los purés que fabricamos para ello, para saber cuál es la textura óptima de los pacientes. De nuevo, este es un estudio hecho en el Hospital de Mataró, en el que en la cocina hemos introducido un punto de control de calidad de cada día cómo se fabrica el puré para que tenga las mínimas variaciones posibles. Y aquí tenéis, por ejemplo, algunos de los platos de 2 texturas que fabrican en el Hospital de Mataró para nuestros pacientes. Cada día 50 pacientes de los 450 que están en el hospital reciben estos 2 niveles de dieta. Puré espeso, que sería este grupo de aquí de dietas, o fácil masticación, que sería este grupo de aquí. Siempre controlando la textura de los alimentos y siempre introduciendo un punto de control de calidad en el laboratorio y de forma periódica estudiando si los pacientes ancianos pueden masticar y tragar adecuadamente estas dietas. Finalmente me preguntaréis, ¿y todo esto vale la pena? ¿Funciona? ¿Evita? ¿Causa la mejora del paciente? La respuesta es que sí. La respuesta es que si combinamos esta estrategia de adaptar los fluidos con 3 viscosidades de acuerdo al test que hemos hecho que el paciente, si hacemos una adaptación nutricional con la textura y mejoramos la higiene oral de los pacientes mejoran. Mejora su funcionalidad, mejora su estado de nutrición, mejora su calidad de vida
y viven más. Esta es la supervivencia del grupo tratado con esta intervención mínima masiva, y esta es la de los controles. Y como podéis ver, esto es porque lo que conseguimos es que se reduzca la tasa de reingresos, la tasa de infecciones respiratorias, y por tanto pensamos que esta estrategia debería estar en todos los hospitales del país, estos tres elementos. Y me diréis, ¿y está? En todo el país no lo sé, pero hemos hecho una encuesta en 40 hospitales de Cataluña. ¿Qué hemos visto? Lo primero, que todavía hay centros, un 10%, en los que la disfagia es invisible. Lo segundo, que en la mayoría no tienen unidades de disfagia. A lo mejor hay una persona, pero no una unidad. Y básicamente todo el mundo utiliza el método que hemos descrito en Mataró para diagnosticar a los pacientes con disfagia. Pero otros datos interesantes que nos dan esperanza para mejorar son el gran grupo de profesionales que están alrededor del manejo de los pacientes con disfagia, un manejo multidisciplinar. En segundo lugar, los tres grandes grupos de profesiones que están al lado de dar los cuidados de disfagia, las dietistas, las logopedas y las enfermeras, y finalmente que todavía hay mucho a hacer desde el punto de vista de la formación, porque prácticamente la mitad de los centros no dan formación a sus profesionales de cómo hay que manejar la disfagia. Por tanto, este es un punto importante para mejorar. Y deciros que estamos agradecidos al Servei Català de la Salud por darnos la oportunidad de desarrollar este estudio multicéntrico que ya se está implantando en estos hospitales para tratar a los pacientes con disfagia y cribarlos de forma universal, tanto los hospitalizados como los que están en primaria, y aplicar, pues lo que hacemos es, primero formamos en disfagia teoría y práctica al equipo transdisciplinar de cada centro, enseñamos a hacer el cribado universal, lo hacemos con el sistema automático y con el test volumen y viscosidad, aplicamos la intervención mínima masiva, adaptamos las cocinas y enseñamos a cada compañía cómo tiene que adaptar sus alimentos, y finalmente un punto importante, que es que acompañamos a familiares y a cuidadores, les empoderamos para que también en su casa puedan seguir haciendo estas recetas. Este es el módulo educativo que hacemos a estos 5 centros. Básicamente les enseñamos lo que creemos que deben saber para entrar en el mundo de la disfagia. Y también lo que hacemos es no solo teoría, sino también práctica. Vamos a cada centro a formar a las enfermeras de cómo hay que hacer el diagnóstico, y a los cocineros para que sepan cómo tienen que preparar las dietas en cada uno de estos centros. Y por tanto enseñamos a sanitarios y también a los cocineros que fabrican para estos pacientes. Y simplemente deciros que hemos tenido mucha ayuda para estas recetas. Aquí tenéis a Carme Ruscalleda y Fermí Puig, que en su momento nos ayudaron muchísimo a popularizarlas, y a Furega, que nos ha permitido hacer un recetario donde hoy en día ya hay más de 300 recetas para familiares y también para cocineros, para que en su casa puedan reproducir las recetas que les hemos dado en el hospital, y que cada receta explica por pasos qué es lo que hay que hacer para tener una dieta texturizada, sana, y que también hacemos talleres para enseñar a las familias de las personas que tienen disfagia cómo cocinar una vez han abandonado el centro sanitario, para que sigan recibiendo una alimentación segura desde el punto de vista de evitar los atragantamientos. Ya para terminar, simplemente me gustaría poneros el testimonio de 2 pacientes. Por tanto, les he pedido permiso para enseñaros este vídeo y me gustaría que los escucharais. Uno es en castellano y el otro en catalán, pero entenderéis muy bien cuál es su problema y cuál es la importancia de dar de comer y beber de forma segura a estas personas. Si tenemos la voz. La disfagia es una alteración de la deglución, una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que consiste en una alteración del transporte del bolo alimentario desde la boca al esófago, pero que puede incluir un trastorno muy grave que se llaman las aspiraciones orofaringias. Por el corazón, que le pusieron un marcapasos, pues ahí vieron que padecía de disfagia. Entonces, claro, nosotros no sabíamos nada, estábamos a ciegas y digo, ¿esto qué es? No sabemos lo que es ni nada. Y bueno, ya nos informaron en el hospital y que es que no puede tomar líquido. Los primeros problemas que encontramos cuando un paciente es diagnosticado de disfagia es hacer que nos entiendan,
a la hora de ver qué cambios comporta la preparación de la alimentación. La textura, la presentación cambia, pero eso no quiere decir que empeore la alimentación. Normalmente los médicos prescribimos fármacos, pues lo que ofrece Furega es la posibilidad de prescribir cuál es la viscosidad óptima y la textura óptima de su paciente para que la puedan reproducir en su domicilio. En su día nos dieron en el hospital un libro de recetas y en el cual pues cogemos unas cuantas más o menos de las que nos viene bien a nosotros para ella. Sobre todo para saber la textura del líquido que tiene que tomar. Podemos facilitarles dietas diferentes que no tienen nada que ver con las que se ofrecían hace 20 años y que son dietas atractivas, con mejor calidad incluso que las dietas que hacen habitualmente en su domicilio. Que todo el que pueda, que vaya por el recetario, que a mí me ha ido muy bien, porque hay muchas comidas, muchas. Cada día te puedes comer una y durante un año. Las recetas de Furega permiten que los pacientes con disfagia orofaringia puedan seguir disfrutando de los platos que más les han gustado durante 70 o 80 años, pero adaptados a una textura segura y eficaz y adaptada a su disfunción deglutoria. Y ahora les mostraré otro paciente que lo explicará en catalán, pero lo explica muy bien para que entiendan cuál era el problema y cómo este paciente, la familia de este paciente lo intenta acompañar. Que em vaig donar compte que tenia febre i no sabien de què venia, vam anar al metge i va resultar que el menjar anava cap al pulmó i se m'infectava i és com agafava la febre. Posar o fer palès que un pacient té disfàgia comporta un canvi no només de medicació i de fer un abordatge global de la resta de causes que li poden provocar la disfàgia, sinó també un canvi cultural a l'hora d'abordar la necessitat de nutrició. Com me vaig trobar amb això, em van fer anar amb l'Alícia a l'hospital i ella em va explicar el que podia menjar i el que no podia menjar. A casa entra el que ell pot menjar. El que ell no pot menjar no entra. Jo faig el mateix per ell que per mi. Ara ell li trituro, ho separo, li trituro i jo m'ho menjo normal. El mensaje es que el tratamiento no acaba cuando el paciente se da de alta. Hay que acompañarlo, hay que empoderarlo, hay que enseñarlo. Hay que enseñarle a él y muchas veces a su familia, a sus cuidadores formales e informales. Y finalmente me gustaría concluir con 5 mensajes. El primero es que la disfagia orofaringia es un síndrome geriátrico con dimensiones de pandemia que afecta a la mitad de personas mayores y pacientes con enfermedades neurológicas o neurodegenerativas. El segundo mensaje es que la disfagia orofaringia ocasiona severas complicaciones nutricionales respiratorias, empeora la salud y la calidad de vida de los pacientes, lo que a vez causa un elevado coste social y sanitario. Que la disfagia está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y que los pacientes tienen el derecho a un diagnóstico y un tratamiento apropiados y las organizaciones sociales y sanitarias la obligación y el reto de proporcionarlos. Y que el programa de innovación asistencial INEXS CatSalut permite el diagnóstico y tratamiento universal de los pacientes mayores ingresados en centros sociales y sanitarios en riesgo de disfagia e incluye la formación, la participación y el empoderamiento de sanitarios, cuidadores y pacientes. Y finalmente, aparece y emerge un nuevo concepto de seguridad alimentaria para el sistema social y de salud y para las compañías nutricionales y de catering social y sanitario, ya que deben proporcionar alimentos seguros y bebidas seguras para los pacientes mayores con disfagia orofaringia. Por tanto, un nuevo reto para el sistema social, para el sistema de salud y para las compañías de catering. Y finalmente, deciros que estamos a vuestra disposición con formación, tenemos también un máster en disfagia, sacamos un libro este principios de año, el 24, y sobre todo yo me gustaría dar las gracias primero a Edad-Vida por esta oportunidad de dirigirme a vosotros, pero sobre todo a Campofrío Healthcare por haber incluido en su hoja de ruta de responsabilidad el objetivo de desarrollar
nuevos productos para los pacientes que no pueden comer ni beber bien. Muchas gracias. Final. Sí. Teníamos previsto el turno de palabra y de preguntas al final, porque nos quedaría ahora la presentación de la doctora Roser Martí. Entonces, más que nada, porque así ya al final, si les parece bien, vamos a abrir el turno de preguntas. De todas maneras, la anotaremos y cuando hagamos el turno de preguntas vamos a tramitarla. Entonces, doctor Pere Clavé, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado súper entendido lo que es la disfagia, la relevancia que tiene tanto a nivel social, pacientes y sobre todo me ha gustado mucho este input de la seguridad a nivel nutricional, no la seguridad microbiana, sino esa seguridad. Y ahora entraremos adentro de lo que ha dicho este punto de que hay varios especialistas que abordan lo que es el trastorno de la disfagia. Tenemos a Roser Martí, que es presidenta del Colegio de Dietistas y Nutricionistas, que viene a hablarnos precisamente pues, de lo que sería la función del dietista y nutricionista en lo que sería en la labor social. Roser. Gracias, Romina. Bueno, en primer lugar, agradecer a Romina y a Inma el poder contar con el Colegio de Dietistas para estar hoy aquí. El doctor Clavé me ha dejado poquitas cosas por decir, pero lo intentaremos. Bueno, más que nada, la figura del dietista nutricionista, según diferentes organizaciones, pues sería la persona con titulación universitaria encargada de tratar la salud, tanto de individuos como de grupos, tanto si es en enfermedad como en una alimentación saludable. Entonces, los dietistas nutricionistas actuamos desde diferentes ámbitos. Podemos actuar desde el ámbito clínico, pero también desde el ámbito de la salud pública y comunitaria, o incluso en el ámbito de la industria. Un claro ejemplo es, por ejemplo, en el caso de Romina, que desde su empresa pues cada vez más van lanzando nuevos productos que al final ayudan a la mejora de la vida de los pacientes o de la población y que los van adaptando. Entonces, un dietista nutricionista dentro de la industria nos puede ayudar a innovar, a generar nuevos alimentos, nuevos productos para mejorar la calidad de vida de estas personas. También, evidentemente, tenemos el dietista nutricionista en la docencia, en la investigación. Cada vez más vamos teniendo dietistas nutricionistas doctorados. Somos una profesión joven. Este año justo el colegio ha cumplido los 10 años de vida. Cuando yo recuerdo de las primeras promociones que terminaron los estudios universitarios hace 20, 23 años, pues no había colegio profesional, ahora ya hay y hemos cumplido estos 10 años y cada vez también hay más personas formadas en el tema de la investigación. De hecho, somos unos 25 o 30 de 2.000 dietistas colegiados que son doctores. Bueno, no entraré en el tema de la disfagia porque ya el doctor Clavé lo ha comentado, pero sí que es verdad que hay una elevada prevalencia, que no está solo en la parte de gente ingresada en el hospital, pacientes ingresados en el hospital, sino que también en la comunidad y que realmente pues, es algo que preocupa y que al final podemos y tenemos las armas para poder abordarlo. Pues entonces intentamos mejorar esto. A día de hoy, como hemos comentado, pues hay muchos usuarios que no están diagnosticados y que realmente en el caso del dietista nutricionista pues sí que hace falta una formación específica para que realmente pueda ayudar dentro de este equipo multidisciplinar a que podamos abordar mejor este problema. Y más aún que desde el año 2021 los dietistas nutricionistas están incorporados dentro de los equipos de atención primaria y comunitaria. De hecho, Cataluña ha sido la primera comunidad en todo el Estado en incorporar y en apostar por la figura del dietista nutricionista. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque desde el colegio, junto con otras entidades, también se demostró que la incorporación del dietista nutricionista en estos equipos de atención primaria y comunitaria podía repercutir
en un menor costo en la sanidad. De aquí el documento que se elaboró. Y evidentemente, pues las personas de edad avanzada, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que viven solas, muchas veces se tienen que preparar ellos solos la comida. Tema económico, ya no solo en la gente mayor, sino hoy en día en otras franjas de edad, pues también es algo a tener en cuenta. Patologías que tengan asociadas. O, por ejemplo, es que, claro, como solo y la variabilidad de los alimentos, pues si no te gusta mucho cocinar, esto les cuesta. ¿Vale? La calidad de vida que puedan tener, la esperanza de vida. A día de hoy sí que tenemos una mayor esperanza de vida. ¿Vale? Las cifras de la pandemia hicieron un poco bailar los datos, pero realmente pues sí que hay una esperanza de vida, pero esta esperanza de vida la debemos tener con una buena calidad. Y tal como dice la OMS, pues 7 de las 10 principales enfermedades crónicas no transmisibles están relacionadas con la alimentación. Ya no solo la disfagia, sino que aquí hay otras enfermedades que los dietistas nutricionistas pues también podríamos ayudar. Y al final, sobre todo en el grupo de gente mayor, lo que tenemos que tener en cuenta son los 4 pilares básicos, que serían la ausencia de enfermedad, la independencia física, el bienestar y que haya una buena cobertura social. Evidentemente, en los casos que estamos tratando hoy, pues quizás la ausencia de enfermedad, las problemáticas que puedan tener, se van un poquito, pero cuanto más pilares podamos mantener o podamos mejorar, mejor será su calidad. Y al final el tratamiento que le haremos en estas personas que padecen disfagia, pues al final será adaptar junto con un equipo multidisciplinar, pues adaptar las texturas, adaptar el valor nutricional de aquel plato, tanto por la parte calórica como proteica, y la parte organoléptica. Antes comentábamos que yo recuerdo en algunos centros que el usuario no disfrutaba comiendo. Es que el usuario sabe que allí lleva 3 meses, 1 año, 3 años, y su plato de comida es un bol con el mismo color, con la misma textura, y evidentemente la gente mayor piensa cuando se levanta qué le toca comer, ¿no? De alguna manera es el aliciente que tiene. Entonces, claro, durante 2 o 3 años meterle allí delante un bol con los mismos colores, la misma textura, seamos más creativos, cambiemos texturas, cambiemos platos, manera de presentar, adaptemos esto a lo que realmente ellos les sea un placer también comer, pero que realmente sea seguro, como hemos comentado. Además, tenemos también diferentes recursos de publicaciones que ha hecho la Fundación Alicia sobre diferentes platos que también se pueden llevar a cabo en la cocina de las casas, y hay algunos más difíciles, algunos más fáciles, incluso un recetario tradicional vasco. Y también comentaros que desde el colegio también se ha abordado hace unos años pues, un documento de consenso sobre atención en la disfagia, en el que también participaban diferentes entidades. O sea, material tenemos, lo que tenemos que tener son ganas, ¿no? Infraestructura también, personal, pero al final pensemos que todos llegaremos, o el 50% que hemos comentado al inicio, todos llegaremos a ser mayores y, bueno, pues si podemos llegar con mejor calidad, con más un aspecto en la comida mejor, pues eso vamos ganando. Como consecuencias económicas, ya se ha comentado, pacientes con disfagia incrementa un 40% la estancia media hospitalaria. Por tanto, intentemos tratarla, intentemos que todo eso vaya disminuyendo. Y en cuanto a prevalencia, pues sí que el estudio Predices nos dijo que un 85% más de riesgo de presentar desnutrición y solo el 35% recibió suplementación o una revisión nutricional. Esto es otro factor. A veces en el hospital de Mataró son pioneros, o sea, pero sí que hay otros centros en los que
quizás una dieta que está pautada en aquella persona se revisa al cabo de 1 año, o 2, o 3, o no se revisa. Entonces, pues, bueno, podemos hacerlo. Sí, falta personal. Vale, quizás sí, pero tenemos que mejorar esto. ¿Vale? Lo mismo pasaría con detectar disfagia en mayores que están en instituciones, ¿no? Pues sí que hay un riesgo de desnutrición y un estado nutricional pues, que no es el más aconsejable o el que queríamos. En cuanto a población hospitalizada, dice más de la mitad de la población ingresada en hospitales presenta desnutrición o riesgo de padecerla, y aquí nos encontramos con un 37% de riesgo, un 21% de malnutrición y, lo mismo, 16% recibe tratamiento nutricional. Y aquí vamos a sumar que aparte de la malnutrición, pues puede haber el factor de la deshidratación. Pero claro, la deshidratación va ligada a que estamos mayoritariamente tratando con personas mayores y que ya tienen el factor de la edad y, por tanto, una cantidad de agua menor en el cuerpo. Además, la sensación de sed disminuye con la edad. Por tanto, es gente que le tienes que ir preguntando, ¿tienes sed? Bebe un poco. Trastornos de la deglución pueden afectar, evidentemente. Diarreas, vómitos, fármacos que pueda estar tomando, pues todo eso también le puede causar deshidratación. Y incluso el escaso acceso al agua. Gente mayor que dice, es que no bebo agua porque sé que estoy sola, me cuesta llegar al baño y claro, hasta que no llegue mi cuidador, mi hija y me pueda acompañar, pues la ingesta de agua está restringida. ¿Vale? Por tanto, bueno, factores a tener en cuenta en estas personas de edad avanzada. Todo esto, al final, termina con unas consecuencias nutricionales, con una desnutrición, con una deshidratación. Y las consecuencias clínicas, pues aparte de las comentadas anteriormente, ingresos hospitalarios mayores, menor supervivencia, alteraciones de la piel, del sistema digestivo. Y evidentemente tenemos que lograr que este alimento que le estamos dando a esta persona pues tenga el nivel calórico dentro de la ración, que sea una ración cotidiana, que realmente sea agradable, que no haya desequilibrios en cuanto a cantidad y calidad, que aporte las vitaminas, los minerales, la hidratación que sea necesaria, la textura, los ritmos alimentarios o los horarios. Eso lo tenemos que ir respetando también, ¿no? Antes hablábamos que hay centros que igual la cena es a las 6 de la tarde. Pues respetemos un poquito las ingestas, los horarios. Al final, de alguna manera, es difícil, pero es intentar personalizar, ¿no? Ponernos en el lugar de la persona, adaptarnos a ella, saber sus gustos, sus preferencias, cómo se alimenta, en qué lugar se alimenta, si se alimenta en la habitación, si se alimenta en el centro junto con un comedor compartido, si come en la cocina con familia, si come donde coma, saberlo, ¿vale? Y la carga afectiva que le causa la comida. Hay gente que disfruta comiendo y hay gente que realmente pues, le es un suplicio. Pues, intentemos que realmente esta persona disfrute. Si al final nuestra manera de ser es celebrarlo todo en torno a la comida, en torno a una mesa. Pues estas personas que puedan disfrutar también de esto. Y para elaborar una dieta personalizada en estos casos, pues evidentemente hace falta una prescripción, hará falta la historia dietética, saber gustos, preferencias, quién compra en casa, si tiene alguna aversión, alguna situación que le cause miedo de ingerir algún alimento, ¿vale? Hacerle las mayores preguntas posibles, restreñimiento, ¿vale? Cualquier información que nos pueda ayudar. Intentar hacer un balance nutricional de su alimentación, identificar el problema que tiene, determinar los objetivos a corto plazo y a largo plazo. ¿Qué quiero conseguir con esta alimentación? Quiero que disfrute, quiero que realmente no haya o mejore el grado de nutrición, o quiero las dos cosas. Elaboraremos la pauta dietética
intentemos personalizar. Evidentemente, aparte de problemas que pueda tener con la disfagia, nos podemos encontrar con hipertensiones, con diabetes, con colesterol. Por tanto, debemos elaborar bien esta pauta basándonos en otras enfermedades que pueda tener asociadas. Explicar al paciente, explicar a la familia, explicar a la gente que está alrededor la problemática que tiene y cómo debe actuar. Educar y motivar al paciente y evaluar y hacer el seguimiento. No lo que decíamos antes, pautar una dieta y allí se queda hasta que a alguien se le ocurrirá revisar. Y al final lo que decíamos es que la disfagia en España afecta a 2 millones de personas y un 10% se cree que está correctamente diagnosticado y tratado. Y todo eso pues, puede llegar a modificar la alimentación. Es una estrategia eficiente para disminuir complicaciones tanto clínicas, sociales o psicológicas. A veces nos encontramos gente que se aísla porque realmente pues, no puede comer lo que están comiendo los otros. Y desde aquí, pues, bueno, reclamar también la figura del dietista nutricionista que al final pues, puede ayudar a llevar mejor una alimentación adecuada en estos casos. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosé. Yo creo que ha quedado bien demostrado la importancia de la alimentación. Y si os parece bien, ahora les invito a que vengan a la mesa para empezar el turno de preguntas, dudas. Como estamos en streaming, me han comentado, usted tenía una pregunta, por favor, la vamos a hacer en micro porque hay gente que está conectada online. Entonces, para que se escuche bien la pregunta, nos han pedido si se podía hacer con el micro. ¿Ya funciona? Hola. Vale, mira, mi nombre es Mercedes Torres y soy la gerente de un centro de rehabilitación y fisioterapia con logopedia escrita que se llama CRIL, que tiene contrato con el Departamento de Salud desde hace 30 años, 32 para ser exactos. Pensarlo me hace objetivar que soy más objeto que sujeto de edatividad. Por tanto, ya por edad me empiezo a sentir realmente en un punto geriátrico. A ver, aquí se ha hecho una afirmación que yo la quisiera matizar con el doctor sin ánimos molestandi, solamente para matizarla. Se comenta que la disfagia es una alteración de la deglución del bolo alimenticio. Y yo en esto no puedo estar de acuerdo porque, de hecho, la disfagia es una alteración orofaringia, casi siempre por falta de respuesta epiglotal, de cualquier líquido contenido en el cuerpo. Y el alto nivel que tenemos nosotros de aspiraciones pulmonares con una neumonía severa, infecciones severas por la ingesta de saliva, es altísima. Entonces, frente a esto yo quisiera hacer esta matización. Tenemos muchos enfermos que, a pesar de llevar una muy correcta dieta de alimentos muy bien diseñados, continúan haciendo aspiraciones, continúan haciendo neumonías y continúan siendo ingresados en centros porque aspiran esta saliva. Entonces, nosotros, dentro de nuestro centro, hemos creado un grupo de trabajo, hemos luchado mucho con el Departamento de Salud y desde el año 2006 y ratificado en el 2012, hemos incluido dentro de la cartera de servicios la rehabilitación de la disfagia. Y la disfagia la abordamos desde un criterio alimentario, evidentemente, que es para nosotros importantísimo, porque todos estos factores que se comentan de desnutrición, deshidratación, etcétera, etcétera, existen. Ingesta inadecuada de bolo alimenticio, evidentemente, es un elemento importante, pero también lo estamos abordando desde un criterio fisioterapéutico, control postural, mejora de todo lo que es la musculatura perilaringia y orolaringia y desde un criterio de absolutamente logopédico para evitar que esta declusión
tanto del bolo alimenticio como de la saliva, se haga de manera inadecuada. Es una enfermedad, a mi criterio, en el 99,9% degenerativa. O sea, no perder ya es ganar, pero no tiene una solución desde un abordaje únicamente nutricional ni alimenticio, sino que tiene que tener un abordaje, evidentemente, desde un diagnóstico precoz, la famosa tosecilla que acompaña en la expresión oral del sujeto, una leve disartria, o sea, imprecisión articulatoria, más que te estás dando cuenta de que a lo mejor sin comer está haciendo una ingesta por vía respiratoria y además es una de las patologías que nosotros delante del Departamento de Salud, y con esto acabo, hemos intentado que esté mejor blindada cara a un cuadro de riesgo vital, porque se te puede quedar el paciente si te hace una aspiración importante durante la sesión de rehabilitación o tienes que correr a una urgencia. Por tanto, es un tipo de tema que yo me encanta que se haya podido hablar de este tema aquí. Es verdad que aparentemente por los no técnicos no es un tema conocido, pero sí que creo que es un tema que se lleva trabajando, por lo menos desde el ámbito, no solo de mi centro, en toda Cataluña, todos los centros concertados, que tenemos cobertura universal en Cataluña, trabajan la disfagia porque se incluyó en la cartera de servicios. O sea, a ti te envían un paciente diagnosticado por disfagia y tú no puedes decir, no, no lo trato. Sí, lo has de tratar porque es tu obligación clínica. Y se están haciendo, un poco en la línea que hace el doctor, ese tipo de diagnósticos. Y ahora, últimamente, estamos trabajando estimulación electromiográfica de todo lo que es esta musculatura perilaringia con resultados muy buenos. Dada la universalidad de los casos, no solo en geriatría, tenemos gente afecta de ictus, joven que lo tiene, tenemos gente con disfagia por alteraciones neurológicas secundarias a la droga y hemos tenido gente con determinados problemas de tipo parkinsoniano precoz, y no son gente realmente mayor. Y esto se lo quería participar al doctor porque me encantaría poder después hablar con él, colaborar y que cuente con todos nosotros. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, son varios comentarios que ha hecho. Yo creo que hay que diferenciar dos grandes tipos de fenotipos de pacientes que manejamos. Me he referido hoy básicamente a los pacientes mayores, es decir, a la disfagia causada por el envejecimiento, ¿vale? Si hubiéramos estado en otra charla, les hubiera podido hablar de que la disfagia puede curarse en otro tipo de pacientes. ¿En qué pacientes podemos soñar con curar a la disfagia? En pacientes que tienen disfagia por un daño neural agudo y son jóvenes, y tienen una cierta capacidad de plasticidad cerebral para recuperarse. Típicamente son pacientes con ictus y tienen 15 años menos de media de los que hemos hablado hoy. Hoy hemos hablado de los 2 millones de pacientes que tienen más de 75 años y tienen disfagia básicamente porque son mayores. Y estos pacientes tienen 4 características contra las que no se puede luchar. Primero, que cada día van a estar peor que el día anterior desde el punto de vista fisiológico. El envejecimiento no se cura. En segundo lugar, en el que hay que buscar un tratamiento compensatorio que pueda aplicarse por igual a los 2 millones. Por tanto, el diseño de esta intervención mínima masiva es la mínima intervención que permite tener un resultado terapéutico aplicándolo a los usuarios del sistema público de salud. No todos podemos indicar un tratamiento logopédico a una persona. No hay suficientes... Sí hay. En todo el territorio hay suficiente cobertura para poderlo hacer. De verdad que sí. En cualquier caso. Se lo digo yo porque yo llevo un departamento de logopedia en el cual tenemos 3 unidades a disposición de los pacientes y... Sí se puede en el sentido de que hay una cobertura general desde el año 2006 para que los tratamientos de disfagia sean atendidos gratuitamente en centros concertados por Seguridad Social y, evidentemente, no solo en mi caso, sino en todo el territorio,
una guerra que se llevó con la consellera Geli, conseguimos esta universalización del tratamiento de la logopedia, incluyendo en la cartera de servicio la disfagia. Y esto es una cuestión que yo quiero transmitirla aquí, se la quiero transmitir a usted, para que en este sentido se tranquilice. Y se tranquilice, porque sí se atienden, y tenemos una dietista que colabora con nosotros y evidentemente este tratamiento de alimentos variados y espesos es parte de nuestra terapia, evidentemente, pero sí pueden ser atendidos, eso se lo garantizo, porque es una de las cosas en las cuales no nos permitimos lista de espera. Si hay que ampliar las unidades, se amplían, y si tenemos que tener más logopedas trabajando esto, más fisios, los tenemos. Somos empresa privada y lo podemos decidir. Bueno, esperemos que ese 10% únicamente que está diagnosticado pues aumente, porque en sí yo iba a preguntar a cuántas dietistas, nutricionistas hay en centros residenciales que estén abordando, y luego si podéis dar la Sí, en respuesta un poco a ella. Estoy de acuerdo en mucho de las cosas perdón, soy la doctora Elena Güell del Consorcio Sanitario Integral. Estoy de acuerdo en muchas cosas, pero claro, tú estás explicando la historia según desde del punto de vista que lo ves, que es cuando te llegan los pacientes para rehabilitación. Yo soy clínica hospitalaria, estoy en un comité de disfagia multidisciplinar y vemos que hay muchos casos de disfagia que no se deben a enfermedades neurodegenerativas, tumores otorrinolaringeos, radioterapia, etc. Todos estos casos con logopedia no se acaban de solucionar. En cambio, no, claro que no, pero quiero decir, no se pueden solucionar. En cambio, con una dieta texturizada, una dieta adecuada, se pueden solucionar. Pero pacientes con unas secuelas por radioterapia, un tumor otorrinolaringeo, una enfermedad autoinmune, etcétera, etcétera, no se solucionan con logopedia. Yo, si os parece bien, vamos a dejar paso también a una pregunta que tenían aquí. Gracias. Felicitar a los dos ponentes. También decir a la Fundación Edatividad que me hubiera gustado más que esta ponencia hubiera sido más general, porque es una pena que seamos pocos, porque es muy interesante. Pasaremos a Josep María. Sí, no lo digo porque realmente ha sido muy práctica, muy entendedora, muy de lectura fácil, y creo que a más gente que le llegue, más gente a compartir el problema. Yo simplemente es una reflexión, quizá los dos. Vista la problemática que tenemos, yo llevo la parte de Maresma, en este caso, residencias y comunitaria, y mi pregunta es, en un mundo tan globalizado como el que estamos, tenemos muchos pacientes de muchísimas nacionalidades diferentes, viendo que la mayoría, después de la investigación, como explica muy bien el doctor Clavé, gran parte de la solución o de la reducción de daños es la dieta, la texturización y todo esto. ¿Habéis previsto o ya estáis trabajando en cómo hacer llegar ese mensaje a toda esta parte de la sociedad, de la población, que come muy distinto a la dieta mediterránea y que muchas veces no nos entiende por un tema de mensaje? Simplemente, si se tiene en cuenta esto, para facilitarnos a los que estamos en atención primaria, podernos ayudar o trabajar en equipo para llegar a cuanta más gente mejor. Gracias. Yo te puedo contestar respecto al tema de los dietistas nutricionistas que están en atención primaria y comunitaria. Realmente la contratación se hizo para abordar en el ámbito comunitario, para abordar grupos. Sí que excepcionalmente se puede tratar a un paciente de manera individual, excepcionalmente, pero no es la causa por qué se contrataron a los dietistas nutricionistas, sino que es más llegar a más gente y a más comunidad. Evidentemente, desde la Agencia de Salud Pública se están trabajando materiales para gente que tiene dificultades en la lectura con imágenes. En el caso de disfagia, yo no conozco si hay adaptaciones más, en vez de con letra, pues con dibujos para que puedan hacer una receta. Yo lo desconozco, pero sí que con otros materiales sí que vamos adaptando. En tema de adaptarnos a la gastronomía de ellos, se puede hacer perfectamente.
Otra cosa es que, claro, igual tenemos, ¿no?, en un hospital un paciente que tiene un tipo de alimentación de su país, otro, y al final toca personalizarlo mucho. Mira, nosotros, perdonad que os responda el doctor Pere Clavé, pero sí que os podemos decir que, por ejemplo, nosotros desde la empresa que trabajamos con muchos hospitales, en residencias es verdad que todavía no hemos llegado a ese punto de variedad de culturas y etnias, pero sí que es verdad que en los hospitales sí que nos lo piden. Y cada vez más existen pues dietas con lo que sería halal, incluso tendencias del veganismo, y en lo que es healthcare, que es la línea en donde estamos trabajando pues esas texturas adaptadas y viscosidades, se está teniendo en cuenta en la medida de lo posible, porque el desarrollar un producto alimentario con valores nutricionales adecuados, enriquecidos con proteínas, con las texturas y viscosidades de seguridad, no es de un día para otro, pero sí que al menos en lo que es hospitales y lo que es en nuestra línea, o sea, yo respondo por Healthcare Campofrío, se está teniendo en cuenta. Si se va a la velocidad que requiere el mercado, no lo sé, pero sí que por parte de industria sí que se está haciendo. Y Pere, supongo que puede dar desde la parte clínica. Esto está ocurriendo y es así. No es fácil, pero está pasando. Y cada vez, yo por ejemplo viajo mucho y viajo a Sudamérica, viajo a Asia y viajo a Japón. Y si vierais las dietas que la industria ofrece en Japón, son espectaculares. Es decir, te las mandan a casa. Otra cultura. Pero yo me gustaría... Es decir, todo esto va a ir viniendo simplemente porque la generación... Cada vez va a haber más mayores con capacidad adquisitiva para adquirir estos productos, que los van a exigir. Y los van a exigir porque los van a ver en otros mercados y los van a ver en otros sitios. Y por tanto, todo esto se va a desarrollar. Pero yo me gustaría deciros cuál creo que es la herramienta más poderosa para que este cambio sea lo más rápido posible. Y la herramienta más poderosa es la educación de los sanitarios, de los pacientes y de los cuidadores. De los sanitarios, porque la disfagia es una ciencia que cae en medio de una área que requiere conocimientos de diferentes profesiones. Por tanto, lo más importante para una persona que quiera dedicarse al cuidado de los pacientes con disfagia no es lo que es, no es si es enfermera o dietista o logopeda o médico, sino lo más importante es lo que está dispuesta a aprender para dar a los pacientes todo aquello que necesitan desde un punto de diagnóstico o terapéutico. Y esto no lo enseñan en ninguna facultad, en ninguna. En ninguna. Insisto. Sí, sí. Así de fácil. Por tanto, esa educación hay que darla después. Y no es solo una educación que se puede aprender en un PowerPoint, porque tiene asociada la adquisición de una serie de competencias. Es decir, hay que saber diagnosticar, hay que saber texturizar, hay que aprender a medirlo, hay que aprender, aunque si estamos acostumbrados a medir el contenido en sal de un suplemento nutricional, pues hay que aprender que la viscosidad se mide en unidades del sistema internacional y a la industria hay que pedir que fabrique sobre lo que el paciente necesita, no sobre si es un poco más claro o más espeso. Y esto es educación de la industria, de los sanitarios, de las familias, de los pacientes. Por tanto, si me preguntáis cuál es mi humilde receta para que realmente podamos enfrentarnos a una enfermedad que afecta a 2 millones de personas de nuestro país y que va a multiplicarse porque hay una generación de baby boomers que vamos a llegar un día a ser mayores, es la educación. O nos educamos o nos vamos al Japón. Sí, y aquí un poco respondiendo a lo que antes preguntaba Romina de cuántos dietistas nutricionistas hay en centros sociosanitarios o residencias, personas mayores, hicimos una encuesta de los colegiados que somos en Cataluña, que somos 2.000, es el colegio más grande de toda España, somos 2.000 colegiados y solo hay 32 dietistas nutricionistas trabajando en centros de gente mayor. Pero es que de estos 32, no todos están contratados allí en plantilla. Hay algunos que llevan la alimentación, pero desde sus casas. Hacen el menú en casa y lo envían al centro. Claro, 32.
Evidentemente sí que hay el logopeda, hay el fisioterapeuta, hay el personal médico, hay enfermería, pero con 32 en centros, con 32 dietistas nutricionistas en centros de gente mayor. Bueno, pues falta eso, ¿no? La educación, la formación, ver la necesidad, que la necesidad creo que hoy ha quedado muy clara. Y un elemento de valor para la industria, ¿no? Me he leído la presentación de la Fundación Edativida y hablan muy claramente de dos grandes derechos que luchan ellos por los pacientes, que es el de comer y beber bien. Y esto lo pone la primera página de la Fundación Edativida. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Porque yo lo he puesto en la primera diapositiva, pero es que yo creo que el mensaje también para la industria alimentaria es que tenemos que valorizar sus productos, porque la comida cura. La comida es un arma terapéutica brutal y la bebida también. Quien no come bien y quien no bebe bien se enferma. Sí. Decía Hipócrates, ¿no? Hipócrates ya lo decía, que la alimentación sea tu mejor medicina. Entonces, sí. Entonces yo creo que es un lema que tenemos que recordar, porque no solamente creo que cura, sino que además a nivel social ayuda muchísimo, porque nosotros también tenemos estudios que el hecho de no comer, la desgana, lleva a un aislamiento, dejas de ir a los sitios, y uno de los trastornos que provoca que dejes de ir a los sitios, no quieras comer con familia, es la disfagia. Si le damos de comer al abuelo primero y luego come toda la familia, pues queda aislado, se pierden las conversaciones, y es como cuando dábamos de comer a un bebé y lo poníamos a dormir. Pues eso es un poquito lo que acaba pasando con las personas con disfagia, que les damos, ¿no?, ese tratamiento, y no debe ser así, porque al final esa persona tendrá disfagia, pero por la tarde tendrá que ir a recoger el nieto, llevarlo a los extraescolares, y le daremos una carga que no le tendremos el cuidado, porque la persona que tiene disfagia no tiene por qué estar demente, pues es una persona totalmente capaz de hacer muchas cosas. Entonces también es una reflexión que bueno, creo que tenemos que tener en cuenta como sociedad, y de cara de que es verdad, Pere, que vamos a ser adultos y queremos que nos traten por igual. Yo no sé si hay alguna pregunta más, ¿sí? Porque veo que estamos ya un poquito en tiempo. Aquí Bueno, hoy creo que hemos sido la representación oficial de los mayores, ¿no? Entonces, me siento aludida. Aparte de daros las gracias, porque me voy muy cargada, con una mochila llena hasta arriba, muy cargada. Sí que ha habido una cosa que me ha llamado la atención, que es el problema bucodental. Nosotros los mayores, bueno, nosotros todos los mayores, estamos intentando luchar para que entre en la seguridad social este problema, porque sabéis que hoy día ir a un odontólogo o un dentista es carísimo. Entonces mucha gente se deja perder la boca, porque es que son los ahorros de su vida, si tiene que ponerse una dentadura nueva. Yo muchas veces, y esto lo digo muchas veces riéndome, que me iría a los chinos a que me pusieran una dentadura porque es más barata. Es que es así, la verdad. Entonces sí es un problema que a lo mejor también tendríamos que pelear. Estamos peleando los mayores, pero también vosotros, la parte médica, la parte nutricionista, toda esa parte, que nos uniéramos todos y consiguiéramos que este problema no, porque es verdad que trae muchas enfermedades el problema bucodental. Y luego una cosa, me vas a permitir simplemente que decir que es verdad que la falta de conocimiento y conciencia sobre la disfagia puede llevar a retrasos en el diagnóstico y en el acceso a tratamientos adecuados. Esto es un problema social también, ya que las personas podemos sufrir innecesariamente debido a la falta de información, formación, educación. Me ha quedado ya muy grabado, pero yo también soy de las personas que siempre estoy diciendo lo mismo. Nos falta formación, nos falta educación, y eso tenemos que conseguirlo sea como sea. Yo diría dos comentarios. El primero es que el arma para empezar a... Mira, si yo cojo un frotis, esto lo hemos hecho en el hospital, que es coger
un frotis de la boca de unos 200 pacientes con disfagia y analizarlo con técnicas de biología molecular para ver qué microbios tienen en la boca y cuántos tienen. Y tienen los mismos que en el intestino delgado. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría no se lava los dientes. Es decir, te doy la razón con el odontólogo, pero la primera arma para luchar contra esto es un cepillo de dientes y 3 cepillados al día. Esto no lo hace prácticamente nadie, ni en Suecia. Por tanto, la primera arma, cepillo de dientes, 3 cepillados al día. Con esto ya eliminas muchas cosas. Lo otro es un problema de recursos y de dinero. En Cataluña, en los CAPs, hay odontólogos que hacen lo más gordo. ¿Sí? Te pueden sacar una caries, una muela, y te pueden decir que el puente que necesitas o el implante que necesitas tienes que hacértelo en la privada. O sea, sí. Higienistas. El higienista sirve porque la mitad de lo que tenemos de mala general en la boca es cálculo dental, ya no se quita ese 50% con un simple cepillado, y hay que ir a una técnica ultrasónica para que te quiten esa calcificación, ¿no? Pero simplemente con el cepillo ya daríamos un salto cuantitativo absolutamente espectacular. Yo no sé si hay alguna pregunta, duda más, ¿no? Bueno, yo agradeceros el que hayáis estado presentes. Cojo el guante y transmitiremos a ver si el año que viene podemos hacer en la plenaria, porque es verdad que no es porque lo hayamos organizado nosotros, pero es lo que os decíamos en el inicio, que por desgracia hay muchísima gente que tiene y tendrá disfagia, y bueno, y que hay que saber conocerla, formarla e informarla. Y yo creo que hoy hemos tenido unos ponentes de valor y que nos han dado todo un bagaje sobre lo que es este trastorno. Pues yo ya sin más agradecer vuestra asistencia y esperemos que nos veamos pues el año que viene. Muchas gracias y buenas noches.